Todo el mundo sabe que Roma era poderosa gracias a sus legiones. Pero casi nadie se plantea la verdadera pregunta. La pregunta que realmente explica la grandeza de Roma. Todos los enemigos acabaron copiando las tácticas romanas. Todos los rivales adoptaron el escudo, las formaciones, incluso la disciplina. Aún así, Roma se mantuvo imbatible durante casi 700 años. Entonces, ¿cómo se construye un imperio donde los generales no tienen que ser genios? Los soldados no necesitan saberlo todo y la máquina sigue ganando. La mayoría de las victorias de Roma no se ganaron en el campo de batalla. Se ganaron mucho antes de que se lanzara la primera lanza, construidas capa a capa mediante una preparación invisible que convirtió cada batalla en el paso final hacia la victoria. Quédense conmigo hasta el final porque una vez que lleguemos a la razón final, verán cómo toda la maquinaria de guerra romana encaja en su lugar y el dominio de Roma cobrará de repente sentido. Empezamos con algo tan obvio que casi parece demasiado simple. No es una batalla, ni un general, ni siquiera un sistema político. Son sus caminos. Caminos reales construidos hace más de 2000 años. Tan bien diseñados que algunos de ellos aún se encuentran bajo autopistas modernas. Todo el sistema, llamado vía pública, comenzó a tomar forma alrededor del año 300 a.C. Y los romanos no se limitaron a construir caminos de tierra. Diseñaron estos caminos como inversiones a largo plazo, capas de grava, cimientos de tierra compactada, grandes adoquines en la parte superior e incluso una ligera curva, la justa para que el agua de lluvia se escurriera en lugar de acumularse. Esa pequeña curva parece pequeña, pero es la razón por la que estos caminos perduraron durante siglos. En el apogeo de Roma, la red se extendía por más de 400,000 km, 250,000 millas. Aproximadamente una cuarta parte de la distancia entre la Tierra y la Luna, mientras que en más de 80,500 kilómetros, 50,000 millas, unos 80,500 kilómetros estaban completamente pavimentados con piedra. Todo esto conectaba 113 provincias, lo que básicamente representaba la versión antigua de conectar un continente entero con Internet de alta velocidad. Y quienes lo hicieron posible no eran trabajadores al azar. Eran especialistas, ingenieros llamados arquitectos, y soldados técnicos conocidos como inmunes, tan esenciales que estaban exentos de sus tareas habituales. Estos hombres literalmente construían nuevas carreteras mientras el ejército marchaba. Imagínense, avanzando hacia territorio enemigo, pero también tendiendo la línea de suministro tras de sí. Gracias a este sistema de carreteras, las legiones romanas podían moverse como nadie más. Un soldado romano entrenado podía marchar rutinariamente unos 18 m, poco menos de 30 kilómetros, en 5 horas, completamente equipado con aproximadamente 30 kilogramos de equipo a la espalda. Y cuando aceleraban el paso, podían acercarse a las 34 km, 21 millas, en ese mismo lapso. En un día completo, una legión en movimiento podía cubrir unas 40 km, 25 millas, sin perder la formación. Para visualizarlo, es como caminar de una ciudad moderna a otra antes de cenar cargando la mitad de tu peso. Si una provincia mostraba signos de rebelión o una tribu, se aclara la garganta, fronteriza comenzaba a actuar agresivamente, Roma podía llegar en cuestión de días mientras sus enemigos aún se abrían paso entre el barro, el bosque o los pasos de montaña. Esa ventaja de tiempo significaba que Roma no solo ganaba batallas, sino que podía prevenirlas. Podían aparecer de repente, ser arrolladas rápidamente y desaparecer con la misma rapidez. La velocidad, en este sentido, se convirtió en una arma psicológica. Y hablando de armas psicológicas, uno de mis ejemplos favoritos de ingeniería utilizada como puro teatro político es el puente de César sobre el río Rin. Aquí está el contexto. En el año 55 a.C., las tribus germánicas al este del Rin creían que el río era una barrera infranqueable, que Roma no se atrevería a poner un pie en su lado. Y César tenía opciones. La amigable tribu Ubí incluso le ofreció barcos, rápidos y fáciles. Pero César se negó. En cambio, ordenó a sus ingenieros construir un puente de madera completo sobre uno de los ríos más rápidos y peligrosos de Europa. Construir algo así hoy en día sería impresionante. Pero las legiones de César lo completaron en solo 10 días. Imaginen la conmoción del lado germánico. Miraron un río en el que confiaban para protegerlos. Y de repente, una calzada romana lo cruzaba. César marchó, se quedó solo el tiempo suficiente para enviar un mensaje. Puedo contactarlos cuando quiera. Y luego, de regreso, ordenó derribar el puente. Ese gesto final fue el signo de exclamación.
Se trataba de dominio. Y funcionó. Durante generaciones posteriores, las tribus germánicas rara vez intentaron cruces importantes hacia la Galia. Roma no solo construía estructuras. Roma construía declaraciones. Hay otra parte de la ingeniería romana que no recibe suficiente crédito, y podría ser la herramienta más poderosa que jamás crearon. El hormigón romano u opus caemanum. Este material era diferente del hormigón moderno. Los romanos mezclaban cal, ceniza volcánica llamada psilana e incluso agua de mar. El resultado se endureció con el tiempo hasta convertirse en algo tan duradero que algunos muros de contención romanos, estructuras construidas bajo el agua, siguen en pie después de 2000 años. A modo de comparación, gran parte del hormigón moderno comienza a degradarse después de 50 años. Entonces, ¿qué significó esto para Roma? Significó puertos fuertes, enormes y estables. Significó rompeolas en el Mediterráneo que pudieran resistir las tormentas. Significó bases navales que no se derrumbaran, depósitos de suministros que no se pudrieran y defensas costeras que no fueran arrastradas por el agua. Estos puertos mantenían abiertas las líneas de suministro de Roma. Alimentaban a los ejércitos, impulsaban el comercio y anclaban la economía mediterránea. Su durabilidad básicamente le dio a Roma una infraestructura naval permanente. Mientras esos puertos se mantuvieron en pie, Roma tenía un punto de apoyo en todas partes. En cierto modo, el hormigón romano era el pegamento que mantenía unido al imperio. También se puede ver la mentalidad de ingeniería de Roma en la forma en que fabricaban armas. No producían equipo como talleres artesanales. Lo producían como una industria militar primitiva. Las armerías creaban balistas y catapultas con piezas estandarizadas, hechas para encajar en componentes intercambiables. Si un resorte de torsión se agrietaba o un brazo de madera se rompía, los soldados podían cambiarlo de inmediato, incluso usando piezas de otra máquina. Eso fue miles de años antes de las fábricas industriales. Para la época de las guerras de la ICG, los ingenieros romanos podían desplegar 50 o más piezas de artillería durante un asedio importante como el de Adalia. La guerra de asedio, que solía ser lenta y desordenada, se volvió metódica, casi predecible. Roma llegaba, construía fortificaciones, desplegaba máquinas estandarizadas y aplastaba la resistencia por etapas. Casi se podía poner en hora el reloj. Este era el poder de la organización, de integrar la ingeniería, la logística y la mano de obra disciplinada en un solo sistema. Y ese sistema no solo ganaba batallas. Construyó un imperio tan estable que la gente luego creyó que Roma simplemente había existido siempre. Un soldado romano no se limitaba a presentarse, tomar un escudo y marchar a la batalla. El programa de entrenamiento para los nuevos reclutas duraba 4 meses y consistía en repetición y más repetición. Practicaban movimientos básicos cientos de veces a la semana, como avanzar con el escudo, como clavar el gladius en línea recta en lugar de cortar, como girar como unidad, como cerrar la línea cuando el enemigo avanzaba. Los romanos practicaban hasta que estos movimientos se volvían automáticos. Memoria muscular mucho antes de que existiera el término. Y luego estaba la disciplina, tan estricta que hoy en día casi parece irreal. Roma mantenía la cohesión con castigos extremos. El peor, con diferencia, era la decimatio, la aniquilación. Probablemente ya hayas oído la palabra, pero su significado original es brutal. Si una unidad cometía un delito grave, como motín o cobardía, todo el grupo era castigado. Cada 10 hombres se sorteaba. 1 de cada 10 moría, ejecutado por sus propios compañeros. Se trataba de infundir en los supervivientes un sentido colectivo de responsabilidad. Duro, por supuesto, pero también efectivo, por supuesto. Por eso, incluso después de catástrofes como la de Caná, donde Roma perdió entre 50.000 y 70.000 hombres en un solo día, el ejército no se derrumbó como lo habrían hecho la mayoría de las fuerzas antiguas. Se reconstruyeron. Mantuvieron la disciplina. Pudieron reformar sus líneas de batalla, reorganizar unidades y volver a luchar en cuestión de meses. Pero las legiones no estaban solas en el campo de batalla. Una de las mayores fortalezas de Roma era saber quién no podía hacer y quién podía hacerlo mejor. Ahí es donde entraron los auxiliares. Estas eran tropas reclutadas fuera de la población ciudadana, personas llamadas paragrini. Y para cuando llegamos al siglo II después de Cristo, había sucedido algo sorprendente. Los auxiliares constituían 3/5 partes de todo el ejército romano permanente. Más de la mitad de la fuerza de combate de Roma eran especialistas no ciudadanos. ¿Por qué?
Porque Roma entendía la especialización. Si necesitabas caballería rápida, ibas a Numidia. Si necesitabas arqueros expertos, ibas a Siria o a los Cree. Si necesitabas honderos que pudieran derribar a un hombre de un caballo a 100 yardas, contratabas a isleños baláricos. En lugar de intentar enseñar a los legionarios habilidades para las que no estaban preparados, Roma simplemente trajo los mejores de todo el imperio. Pero aquí está la parte inteligente. Los auxiliares no eran mercenarios harapientos. Estaban entrenados, equipados y organizados según los estándares romanos. Eso significaba que cuando una legión avanzaba, la caballería auxiliar sabía exactamente cómo apoyarlos. Cuando los auxiliares protegían los flancos, la infantería sabía cómo moverse. Todos hablaban el mismo lenguaje táctico, incluso si provenían de diferentes culturas. El resultado fue una fuerza de combate más adaptable que cualquier ejército al que Roma se haya enfrentado. Donde otros eran rígidos, Roma era flexible. Donde otros luchaban con un estilo, Roma luchaba con todos los estilos a la vez. Y si esto suena como el tipo de integración que causaría problemas de lealtad, eso nos lleva directamente al siguiente truco de Roma. Roma descubrió algo que aún hoy se siente moderno. La lealtad se puede construir, comprar, incluso no con oro, sino con derechos. Para muchos no ciudadanos, servir en la auxilia era el camino más realista hacia la ciudadanía romana. Y esa no era una recompensa pequeña. La ciudadanía romana significaba protección legal, ventajas fiscales, derechos de propiedad y la capacidad de transmitir esos derechos a sus hijos. Así que, eres un joven de una tribu provincial. Te unes a la auxilia, sobrevives 20 a 25 años de servicio y, al jubilarte, Roma te otorga la ciudadanía. De repente, tú y tus futuros hijos forman parte de Roma. El sistema funcionó de dos maneras poderosas al mismo tiempo. Primero, creó lealtad. Un soldado que lucha por la ciudadanía simplemente lucha con más ahínco. Segundo, absorbió a los pueblos conquistados en el imperio. Cuando los veteranos se asentaron en las provincias, llevaron consigo las costumbres, la lengua y el derecho romanos. Roma construyó un ciclo repetitivo. Los extranjeros sirven, los extranjeros obtienen la ciudadanía. Nuevos ciudadanos defienden Roma, Roma se expande y aún más gente se une. Ningún imperio antiguo utilizó este modelo con una escala o consistencia similar a la de Roma. Por eso, los historiadores a veces describen al ejército romano como un motor político autorrenovador. Creaba sus propios reemplazos. Y esos reemplazos se convertían en romanos. Roma no ganaba guerras solo por tener buenos soldados. Ganaba porque podía mantener a esos soldados luchando mucho después de que otros ejércitos hubieran muerto de hambre, se hubieran dispersado o simplemente se hubieran rendido. Y la clave para ello era un sistema llamado annona militaris. Considérelo como la red de suministro obligatoria de Roma. Cuando una legión estaba estacionada o marchaba por una provincia, la economía local debía proporcionarle lo que necesitaba. Granos, aceite de oliva, vino, carne de cerdo, cualquier cosa que mantuviera a un soldado fuerte y un campamento en funcionamiento. Y el principio era contundente. Las necesidades del ejército siempre eran lo primero, incluso antes que las de los civiles. Suena duro, y lo era, pero también significaba que Roma podía sostener largas campañas sin depender de largas y vulnerables líneas de suministro que se extendían a través de montañas y mares. Con el tiempo, especialmente bajo la dinastía severina y posteriormente bajo la diocleciana, este sistema evolucionó. El dinero perdía valor constantemente. La economía romana atravesaba duras fases de inflación. Así que, en lugar de intentar recaudar impuestos en monedas de escaso valor, los estados empezaron a hacerlo en bienes reales, toneladas de grano, ánforas de aceite y vino, piaras de cerdos, y eso lo cambió todo. El annona militarus dejó de ser un simple sistema de suministro militar. Se convirtió en una aspiradora política, una forma de redirigir la riqueza de las provincias directamente al ejército. No metafóricamente, sino literalmente. Los soldados se comían los impuestos. Como resultado, los fuertes se mantenían abastecidos. Los campamentos fronterizos sobrevivían a los inviernos. Las unidades en las profundidades del territorio hostil nunca se quedaban sin comida. Y los enemigos de Roma, que solían depender de lo que pudieran encontrar, no podían seguir el ritmo. En el mundo antiguo, las enfermedades eran más letales que las espadas. Morían más soldados por agua contaminada, infecciones y fiebres en los campamentos que por las lanzas enemigas. Y aquí es donde Roma cambió silenciosamente las reglas de la guerra.
Las legiones romanas contaban con algo verdaderamente excepcional, un sistema médico-militar estructurado. Justo en la línea del frente, se encontraban los médicos de campo capseri, que llevaban pequeñas cajas llamadas capsai llenas de vendajes y herramientas. Su trabajo era básico, pero salvaba vidas, detener hemorragias, mantener la respiración de los heridos y determinar quiénes debían ser trasladados de urgencia al hospital de campaña. Este sistema de triaje, que clasificaba a los heridos por urgencia, parece obvio hoy en día. En aquel entonces, fue revolucionario. Los campamentos romanos también se diseñaban teniendo en cuenta la higiene, un drenaje adecuado, letrinas alejadas de las fuentes de agua y estrictas normas de saneamiento. Todo esto significaba que menos soldados morían por enfermedades. Y la cantidad importa. Una legión que perdía el 10% de sus hombres por enfermedad cada temporada no era la misma fuerza de combate que una que solo perdía el 1% o el 2%. Esa diferencia creó lo que los historiadores llaman la ventaja de desgaste, una ventaja de supervivencia a largo plazo. Imaginen dos ejércitos librando una campaña. Uno pierde más hombres por fiebre que por flechas. El otro mantiene con vida a la mayoría de sus heridos y devuelve a las filas a veteranos, hombres con verdadera experiencia en el campo de batalla. ¿Quién gana la campaña? ¿Quién tiene más disciplina al llegar a la batalla final? ¿Quién aún cuenta con oficiales que conozcan el terreno y al enemigo? Esa era Roma. Sus enemigos, ya fueran galos, partos o las tribus germánicas, no tenían nada remotamente comparable. Y tras años de duras campañas, esa diferencia se fue acumulando. La superior atención médica de Roma permitió que sus soldados sobrevivieran a las marchas, los inviernos y las infecciones que aniquilaban a otros ejércitos mucho antes de que comenzara la batalla. Y gracias a su supervivencia, Roma obtuvo algo que sus oponentes simplemente no podían fabricar: legiones veteranas año tras año, campaña tras campaña. Esta sofisticación médica no solo salvó vidas, sino que mantuvo a legiones enteras intactas durante guerras de varios años, convirtiendo los ejércitos romanos en máquinas probadas en combate a largo plazo. Pero el genio de Roma no se detuvo ahí. Cuando estalló la Primera Guerra Púnica, Roma se encontró repentinamente frente a un oponente preparado para un tipo de lucha completamente diferente. Cartago no era solo una potencia rival. Era una civilización marítima que había controlado las raíces del Mediterráneo durante siglos. Su riqueza, su comercio e incluso su identidad provenían del mar. Entrenaban a generaciones de marineros desde la infancia, y sus almirantes tenían más experiencia naval en una sola campaña que la mayoría de los comandantes romanos en toda su vida. Roma, en cambio, era un imperio terrestre. Su fuerza residía en tierra firme, en formaciones, en la disciplina de la infantería. Su armada era poco más que una fuerza de patrulla costera, lo suficientemente competente para proteger Italia, pero ni de lejos capaz de desafiar a una potencia naval de talla mundial. Entonces, ¿cómo derrotar a una armada cuando apenas se sabe navegar? Roma hizo algo que solo Roma haría. Cambiaron las reglas del juego. Si no puedes superar a tu enemigo en velocidad, no luches contra él en el mar bajo sus condiciones. Entre el 261 y el 260 a.C., los ingenieros romanos desarrollaron un dispositivo brutal, de aspecto casi absurdo, llamado corbis. Imaginen un pesado puente de embarque de madera de casi 11 metros de largo, armado con una enorme punta de hierro en la base. Todo el conjunto pesaba cerca de 1 tonelada. No era elegante. No era grácil, pero era romano. Cuando un barco romano se acercaba a un navío enemigo, la tripulación soltaba el corbis. La punta se estrellaba, se clavaba directamente en la cubierta enemiga y unía a los dos barcos. En ese instante, la batalla naval se desvanecía. Y lo que la sustituyó fue el combate de infantería, librado en una estrecha plataforma de madera, y el combate de infantería era la especialidad absoluta de Roma. El corbis convirtió los primeros enfrentamientos navales en algo que los romanos comprendían a la perfección. Les ayudó a ganar batallas que no tenían derecho a ganar. Batallas en las que los expertos marineros cartagineses se encontraron de repente cara a cara con legionarios fuertemente armados que cargaban a través del puente. Pero tenía un precio, uno muy alto. Ese puente de embarque de 1 tonelada hizo más que facilitar el abordaje. Elevó el centro de gravedad de cada barco. En aguas tranquilas, esto era suficiente. Pero durante las tormentas, cuando el Mediterráneo se volvía violento e impredecible, el corbis convirtió a los barcos romanos en peligros flotantes. Entonces llegó el año 255 a.C., atrapados en una feroz tormenta. Más de 100 barcos romanos volcaron o se hicieron añicos.
Una de las peores pérdidas navales de la historia antigua. El Corvis no causó la tormenta, pero hizo que los barcos fueran lo suficientemente pesados como para volcar con mucha más facilidad. Ahora bien, aquí es donde Roma demostró algo aún más notable que la invención: humildad estratégica. No se aferraron a la invención. No insistieron en la tradición. No fingieron que seguía siendo útil. Simplemente la abandonaron. Después de ese desastre, Roma no se limitó a reparar su flota. Rediseñó por completo la idea de lo que debía ser una armada romana. Reconstruyeron con barcos más ligeros y rápidos que no luchaban contra el mar, sino que se movían con él. Entrenaron a las tripulaciones en mejores técnicas de costura, las entrenaron en remo coordinado, giros más cerrados y aceleración controlada. Y en lugar de los pesados Corvis que antaño les daban ventaja, pero que casi los ahogaban en las tormentas, cambiaron a herramientas más inteligentes como los arpax. Una especie de gancho de agarre lanzado desde una balista. Permitía a los marines romanos abordar barcos enemigos sin cargar sus cubiertas con toneladas de metal. Barcos más ligeros, precisión más letal. Paso a paso, Roma estaba haciendo algo que pocas potencias antiguas lograron jamás: convertir cada fracaso en un modelo. Porque Roma construyó un ejército que no era solo un ejército. Era un ecosistema completo diseñado para la guerra. Y ese ecosistema descansaba sobre 3 pilares enormes: una red de transporte que desplazaba tropas más rápido que nadie, un motor logístico que podía alimentarlas y abastecerlas a través de los continentes, y un sistema de reclutamiento y entrenamiento que producía soldados que se comportaban como piezas móviles de una misma máquina. Y una vez que esas 3 piezas se unían, creaban un circuito de retroalimentación. Ningún enemigo podía igualarlo. Un sistema que se volvía cada vez más inteligente, rápido y eficiente con cada generación. Al dar un paso atrás y observarlo todo, las carreteras trazadas como arterias a lo largo del imperio, los depósitos de suministros, el equipo estandarizado, la disciplina inculcada en cada rango, se empieza a ver el panorama general. Roma no ganó porque tuviera mejores espadas. Ni siquiera ganó porque tuviera generales legendarios. Roma ganó porque convirtió la guerra en algo sistemático, medible y repetible, un proceso, no un evento. Roma no solo libraba batallas. Roma dirigía una industria. Y esa industria moldeó Europa, el Mediterráneo y toda la trayectoria de la civilización occidental durante siglos.